Banco Pichincha, en confianza. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. 7 de la mañana con 36 minutos. Esta es la revista de opinión Democracia. Analizamos temas de coyuntura. Uno de ellos es el que se vive ahora mismo en la Asamblea. La decisión del presidente Noboa de pedir a sus ministros de que no acudan a las comparecencias, argumentando que es una pérdida de tiempo y es una manera de obstruir el trabajo del gobierno. Se ha dicho, esto lo anunció Esteban Torres en su condición de viceministro de gobierno, y ayer ya se puso en práctica esta decisión. Había una invitación para 6 ministros a diferentes comisiones de la Asamblea Nacional para que rindan cuentas, presenten testimonios, respondan preguntas, etcétera, y solamente acudió una, que fue la ministra de la Producción, Sonsoles García, y ella lo hizo argumentando que se trataba de un tema técnico. Esa es la única excepción que ha hecho el gobierno para que los ministros atiendan los pedidos de la Asamblea en torno a comparecencias y a rendir cuentas y entregar información. Este es uno de los tantos temas políticos que están en coyuntura. Vamos a analizar estos temas con los asambleístas independientes Ramiro Vela, Pedro Velasco y Rafael Dávila. Vamos a iniciar con Ramiro Vela, que nos acompaña en nuestros estudios, mientras que Pedro Velasco y Rafael Dávila están de manera digital. Asambleísta Vela, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Buenos días. Muchísimas gracias, Freddy. Un gusto saludarle a usted, a los ciudadanos. Y bueno, siempre me encanta estar en los medios de comunicación porque así podemos transparentar lo que hacemos dentro de la Asamblea y sobre todo aclarar ciertas cosas que a veces no están muy bien explicadas dentro del concepto comunicativo de la Asamblea. Claro que sí. Yo le había presentado a usted al inicio de este espacio como legislador de ADN. Al menos en ese grupo usted se inscribía, pero realmente usted es un legislador que llegó cobijado por Centro Democrático. Sí, fue el único asambleísta de Centro Democrático que logró el escaño, que logró el curul de la Asamblea. Mis años de periodista en Tungurahua quizás permitieron eso. Y cuando llegué a la Asamblea, usted sabe que la Asamblea se maneja por bancadas, y decidí apoyar, además, lo que Tungurahua había apoyado mayoritariamente, que era la presidencia de Daniel Noboa. Conversé con el presidente también en la segunda vuelta y decidí apoyar eso. Soy un aliado de la bancada ADN, se podría decir así, y he votado en ciertas cosas positivas para el país, y en otros temas siempre me manejo con mi propio sentido común. Ahí está definida exactamente su condición dentro de la Asamblea Nacional, su cercanía al régimen, no pertenencia a ADN, su curul ganada a través de Centro Democrático. Ok. A veces no les va a gustar en el gobierno cuando yo doy mi visión, pero yo creo que hay que ser objetivo y hay que tener algo que para mí es básico. Ya lo dije hace un rato, sentido común. Los ministros tienen la obligación de informar lo que están haciendo. Ahora, eso tiene que ver también con una reglamentación. La Asamblea también ha abusado en muchos casos de esa posibilidad. Yo le voy a contar una cosa. Yo pertenezco a la Comisión de Fiscalización, y en un caso que un ministro tenía que ver en la Comisión de Fiscalización, el mismo ministro estaba convocado a la misma hora, o con 20 minutos o con media hora de diferencia, a otras comisiones. Eso es un abuso, porque los ministros, primero, no pueden pasar en la Asamblea, y segundo, no pueden tener el tiempo necesario para explicar lo que tienen que explicar en cada uno de los puntos. Y esto se da, en algo tiene razón quizás quien anunció esta medida, porque lamentablemente es político, porque lamentablemente es mediático. Pasa algo hoy
y mañana la Comisión de Biodiversidad, la Comisión de GATS, la Comisión de Fiscalización, todos llaman al mismo ministro. Es decir, el trabajo de la Asamblea lamentablemente no se planifica. Y quieren que sea el ministro y solo el ministro, no puede ser ningún funcionario de nivel jerárquico menor o peor aún un técnico, tiene que ser el ministro. Ese es el comportamiento, correcto, digamos, general de la Asamblea, no de esta ni de la anterior, sino de manera general. No sé si ya lo tenemos en línea a los legisladores. Sí, les damos la bienvenida a Pedro Velasco y a Rafael Dávila. Y Rafael, le pedimos disculpas. Vamos a ir con Pedro Velasco a ver qué opina él. Es un legislador independiente también, ha votado cercano al régimen en algunas ocasiones, pero fundamentalmente es legislador. Y él sabrá decirnos qué opina de esta decisión presidencial que ya se ha cumplido el día de ayer. Buenos días, Freddy. Un gusto saludar a la distancia a Ramiro, a Rafael. Si nosotros miramos que este proceso electoral que se avecina está agrietando más todavía las relaciones de la Asamblea con el Ejecutivo. Por lo tanto, esta hay que entenderlo lastimosamente como un preámbulo de lo que va a ser la campaña política. La Asamblea Nacional tiene competencias y esa competencia está claramente definida, que es el tema del control político, la fiscalización, y también hay mecanismos y reglas claras para hacerlo, en una forma seria, en una forma ética, con responsabilidad. Y miramos que no siempre se actúa con esa responsabilidad en el control político, en la fiscalización, no se lo hace conforme determina la ley orgánica de la función legislativa. Solamente para citarle casos que pasaron recientemente, sin tener facultad para ello, la Comisión de Fiscalización y Control Político per se, y realizó el archivo de 3 juicios políticos pendientes. Ahí nomás se nota la forma no responsable, la forma en vía contraria a lo que determina la ley, de cómo se hace el proceso de fiscalización. Debieron haber evacuado primeramente esos juicios políticos que fueron calificados por el CAL y posteriormente continuar con los que se habían anunciado, que era el de la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Gabriela Sommerfeld, y también con el que está actualmente conociendo la Comisión de Fiscalización, que es de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Es decir, aquí hay una dedicatoria y eso no lo podemos negar. Aquí no podemos estar con medias tintas diciendo de que sí es facultad, no es facultad. Sí hay facultad, pero hay que hacerlo de una forma muy técnica. ¿Y cuál fue el argumento? Precisamente de los 2 últimos casos que me referí. El argumento de haber defendido la soberanía, la dignidad del país. El haber permitido que una persona que está sentenciada y que tiene que cumplir ante la justicia no sea nuevamente garantizado impunidad llevándoselo al extranjero, como sucedió en su momento con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, quien se hospedó, entre comillas, porque no hay esa figura en los convenios internacionales de huésped, en la Embajada de Argentina. Es decir, aquí hay una acción orientada a desestabilizar al gobierno. Hay una acción muy contundente a través del mecanismo que encontraron de protagonismo, de decir, llamemos a ministros, pidamos información, tengámoslos ocupados acá en la Asamblea para efectos de que no cumplan con sus responsabilidades en sus carteras de Estado. Y eso se va a seguir ahondando. En estos días hemos mirado que están profundizando esos temas. La semana anterior o hace 2 semanas resolvieron en una sola exhorto, en una sola resolución, que se convoque y que se proceda a juicio político a 3 ministros más. O sea, sí estamos aquí manejando el control político, la fiscalización en combo. Eso no puede pasar en el país. Aquí en un país no se puede lograr desestabilizar por capricho de intereses políticos, de intereses de organizaciones políticas, o están pretendiendo buscar en estas vísperas de elecciones supuestamente obtener el beneficio popular, el voto popular, a pretexto de presentarse como los defensores del pueblo y como los adalides de la justicia y de la defensa de los derechos de la ciudadanía, cuando no lo han demostrado en otros momentos cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Ese es el punto de vista de Pedro Velasco. Vamos a escuchar qué es lo que opina Rafael Dávila en torno a este tema coyuntural que se vive en la Asamblea, que me parece se está reeditando en el gobierno de Rafael Correa. También había en el primer periodo, digamos, una invitación permanente a los ministros. Y si no me equivoco y mal no recuerdo, el propio presidente Correa dijo, no se van a ir, están entorpeciendo el trabajo de los secretarios de Estado con estos llamados, estos pedidos de información en la Asamblea. No pueden trabajar los ministros para entregar información todo el tiempo a los legisladores, y ahora se invierten las cosas. Los legisladores se quejan, los que se quejaban antes ahora están a favor. Quizá hay una falta de coherencia, porque las cosas son buenas cuando me convienen a mí, son malas cuando están fuera de lo que yo creo. Así al menos se está leyendo este pasaje coyuntural de la política en la Asamblea y el Ejecutivo asambleísta Rafael Dávila. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a mis colegas Ramiro Vela y Pedro Velasco. Freddy, este es un tema que evidentemente tiene dos aristas, ¿no? El uno es la obligación que tienen los funcionarios del Estado de explicar sus acciones, de rendir cuentas ante la ciudadanía a través de la Asamblea Nacional. Una obligación que consta en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que debe justificar los llamados a ministros a explicar sus acciones en la Asamblea Nacional. Pero claro, por otro lado, está ese exceso y la exageración que le ha llevado a la Asamblea Nacional, a ciertos grupos de la Asamblea Nacional, a pedir permanentemente la presencia de ministros, a mantenerlos en la Asamblea muchísimas horas y días de su trabajo. Entonces, me parece que el punto es encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es ese punto de equilibrio que permita que los funcionarios del gobierno asistan a la Asamblea Nacional, pero que también eso no, digamos, distraiga su obligación de trabajar en sus carteras en función de los intereses del país también? Y me parece que se ha perdido ese equilibrio, Freddy. Sí, no ha habido un equilibrio. La Asamblea Nacional, me parece que hay ciertos grupos en la Asamblea, para más que hablar de la Asamblea en sí, que han tomado este tema de la presencia de los ministros ya como una estrategia que apunta, en primer lugar, a desgastar al gobierno, ¿no? Hemos entrado ya en los meses preelectorales con eventos de gran connotación en el país, como fue la incursión en la Embajada de México, por ejemplo, o el alejamiento del Partido Social Cristiano, por las razones que sean, y entramos a una etapa en la que impera el cálculo electoral, una etapa en la que los diferentes partidos, movimientos, asambleístas, están pensando en las próximas elecciones. Eso no es lo correcto, pero es lo que está ocurriendo. Y como el presidente de la República en este momento es un candidato que tiene fuerza, obviamente las armas se orientan a desgastar a esa candidatura a través de una presencia permanente de ministros, de la amenaza de juicios políticos, de la intencionalidad de seguir desgranando al gobierno a través de censuras a los ministros y el cuestionamiento público a todos los temas que necesita el país y que evidentemente no se pueden satisfacer las expectativas de todos en todas partes del país al mismo tiempo. Y por otro lado, esa estrategia también apunta a distraer la acción de los ministros, a que tengan que concentrar su tiempo en buscar cómo responder, cómo asistir a las convocatorias de la Asamblea, y eso les obliga, les lleva a no concentrarse en sus funciones. Y está claro que es una estrategia orientada a un desgaste político en este momento, Freddy. Y en buena hora que usted lo recuerda, yo lo iba a mencionar, lo que usted acaba de señalar exactamente.
y yo fui asambleísta en el periodo 2009-2013, cuando gobernaba el expresidente Correa. Y no solamente, Freddy, que no se permitía que los ministros de Estado asistan a la Asamblea Nacional, también esa orden la dio el expresidente Correa, sino que había algo más grave todavía. Los pedidos de información, los requerimientos de información que queríamos hacer los asambleístas respecto a los temas de interés nacional o temas de interés en nuestras provincias, tenían que pasar un filtro. Y ese filtro era la presidencia de la Asamblea Nacional. Así Yo era. recuerdo como presidente era el presidente Fernando Cordero. Solo quiero aumentar Y a él algo había- más a su argumentación, que también lo considero grave. En ese momento, el expresidente Correa prohibió a sus ministros atender las invitaciones de los medios de comunicación, que me parece más grave aún, porque ahí se trata de rendir cuentas a los ciudadanos, no a los representantes de los ciudadanos que son los asambleístas, sino directamente a los ciudadanos. Solamente eso le suma a su argumentación, Además, Rafael. Además, lo que usted es verdad, pero yo lo que estaba comentando es que cuando requeríamos información a un ministro en aquel periodo, no podíamos dirigirnos a los ministros, teníamos que dirigirnos al presidente de la Asamblea Nacional. Y era el presidente de la Asamblea Nacional el que calificaba la pertinencia del pedido o del requerimiento de un asambleísta. Si él consideraba que ese pedido era adecuado, pues pasaba al ministro para que conteste. Pero eran casos absolutamente excepcionales. Recuerdo claramente que el 90 o 95% de los requerimientos de información de los asambleístas en ese entonces no pasaban el filtro del presidente de la Asamblea Nacional y no llegaban al despacho del ministro, no llegaban, y por lo tanto no teníamos forma ni siquiera de tener información por escrito de las acciones, de los temas de interés nacional que eran requeridos por los asambleístas. Entonces, coincido con usted, ¿no? Plenamente en esa doble moral que hay para analizar y para actuar en estos temas. Hoy el correísmo es el más empeñado en requerir, en exagerar que los ministros estén en la asamblea, amenazarles con juicios políticos. Cuando fueron gobierno, actuaron peor de lo que hoy se ha planteado, que los ministros dejen de asistir a la asamblea. Ni siquiera daban información en ese entonces. Claro, lamentablemente hay incoherencia de todo lado, ¿no? O sea, los legisladores correístas que antes formaban parte del gobierno, ahora dicen que vengan los legisladores a dar cuentas. Los ministros, perdón, gracias por la corrección. Nosotros tenemos capacidad fiscalizadora, control político, tienen que rendirnos cuentas a nosotros. Y claro, también quiero recordar lo que en su momento Esteban Torres, cuando legislador, reclamaba el derecho que tenía la Asamblea para que pueda convocar a ministros de Estado y que estos rindan cuentas a la Asamblea Nacional. Los papeles se invierten, pero ambas cosas para los diferentes actores políticos son malas porque no les conviene, y en su momento eran buenas porque sí les convenía. Esto es una evidente falta de coherencia política en el país. No sé qué opina Ramiro Vela. Totalmente de acuerdo con usted. Totalmente de acuerdo con usted. Hay una falta de coherencia y quizás es lo que más afecta la imagen de la Asamblea. ¿Por qué? Porque no puedes decir hoy una cosa y mañana otra. Por eso decía que hacer lo que ya te hizo otro gobierno, porque en ese momento no eras gobierno, estabas al otro lado de la vereda, y hoy hacer lo mismo, aplicar lo mismo, no es la disculpa, ya me lo hicieron y ya se hizo. Claro, dos errores no hacen un acierto. Correcto. Y más aún cuando tú mismo habías, entre comillas, aceptado que eso no era lo lógico. Ahora, ratificamos, no hay una coherencia de lado y lado, pero sobre todo en la Asamblea, porque tiene que ver directamente con lo que nuestros compañeros y mis colegas a los que saludo una mañana ya han dicho, y yo lo había anticipado en los primeros 6 meses, cuando me decían, este buen momento de la Asamblea, este momento de la Asamblea donde tenemos una alta calificación ciudadana, ¿va a permanecer? Yo dije, no va a durar mucho más que 1 o 2 meses, y no me equivoqué. ¿Por qué? Porque veíamos que ya venía el proceso electoral. Entonces,
coincido en dos cosas claras con mis compañeros. La primera, ese momento electoral hace que le golpees al que aparentemente tiene más posibilidades, y ese es el gobierno nacional en turno, es decir, el presidente Daniel Noboa. Si no permites que los ministros trabajen, si no permites que los ministros estén en territorio y los quieres tener de huéspedes prácticamente en la asamblea, y encima les caes con... hay un caso que a mí me sorprendió cuando hacía la Comisión de Fiscalización el estudio de la crisis energética. El ministro Luque, cuando estuvo encargado de energía, recibió en un día 32 pedidos de información, en un día. Es decir, 32 asambleístas habían acumulado los pedidos, le habían mandado sobre casi el mismo tema, la crisis energética. ¿Y por qué? Porque hay una participación, querer sobresalir de parte de los asambleístas. Y la segunda, que coincido con mis compañeros, es que lamentablemente es una búsqueda de desprestigiar, de bajar de ese nivel de calificación al gobierno nacional. Pero, repito, esa respuesta no tiene que ser la misma que ya ha sido en otros gobiernos. Yo creo que en ciertos casos podrían alternarse. Por ejemplo, si hoy convoco a 6 ministros, no puedo desbaratar todo el gabinete y que 6 ministros, en vez de trabajar, estén en asamblea, pero puede venir 1, puede venir 2. Es decir, ir alternando. Y lo que usted decía, la posibilidad de que si no viene el ministro, venga un viceministro. Si la posibilidad de que no viene un viceministro, venga un director. Es decir, para que informen de los temas particulares. Creo que eso podría ser importante y quizás bajaría un poco esta tensión entre legislativo y ejecutivo. Claro que sí. Entonces hay una suerte de acuerdo que se está utilizando el mecanismo fiscalizador de la Asamblea como una estrategia política de desgaste al gobierno de turno. Y esto no lo hace la Asamblea actual, lo hizo la Asamblea pasada y la antepasada. Y también hay un acuerdo respecto de que hay un abuso de esta facultad de control político y fiscalización que tiene la Asamblea. Ese abuso se convierte en una estrategia de desgaste. Rafael Dávila decía, se está exagerando. ¿Cómo encontrar el justo medio, asambleísta Pedro Velasco, para que esta capacidad fiscalizadora que tiene la Asamblea se cumpla? Y que esta obligación que tiene el gobierno de rendir cuentas a través de la Asamblea también se cumpla, sin que esto se convierta en un obstáculo para el desarrollo, la ejecución de la política que emana el presidente a sus ministros, porque ellos son en suma los ejecutores de la política del presidente en las diferentes ramas y áreas que tiene el gobierno. El justo medio, cuando hay de por medio, valga la redundancia, el tema político va a ser complicado de encontrarlo. Pero si es que los asambleístas actuamos con responsabilidad con el país, no necesitamos estar buscando pretextos o este tipo de mecanismos. Solamente hay que cumplir lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa y establece mecanismos. Si ve que hay alguna información urgente que se requiere de parte de las diferentes titulares de las carteras de Estado, secretarios de Estado o funcionarios que deben rendir cuentas a la Asamblea, lo pueden hacer a través de mecanismos como pedir la información por escrito. Ese es un mecanismo clave que está dentro de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y si después de solicitar estos mecanismos no se atiende a estos requerimientos, puede procederse al juicio político. Y dentro del juicio político hay causales de incumplimiento de funciones. Quien incumpla funciones, cualquier funcionario público sometido al control político, tiene que ser llamado a ese proceso. Pero para ello no solamente es cuestión de anunciar el juicio político porque sí o porque quiere buscar protagonismo determinado asambleísta, sino tiene que hacerlo pensando en que lo va a demostrar y en que lo va a probar. Para ello, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa existen ciertos vacíos en donde no se permite o no está establecido el desglose de cuáles incumplimientos de funciones se refiere. Es decir, el ministro de una cartera de Estado X, Y, Z tiene que justificar el por qué incumplió tales funciones. Y para ello nosotros hemos planteado algunas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una de ellas es precisamente que se individualice cuáles son las acusaciones políticas que se hace a un funcionario, porque actualmente no existe. El asambleísta tiene que tener la certeza de que presenta 3, 4, 5
causales de incumplimiento de funciones y tienen que concentrarse a demostrar que esas causales son las que incumplió el funcionario. Estamos planteando dentro de estas reformas de que no se permita el retiro de firmas cuando les antoje a los funcionarios, solamente como lo que pasó, retirar cuando les da la gana, perdónenme en el término, sino que deberían hacerlo antes de que el CAL califique, ingresa la solicitud y una vez que el CAL pide a la unidad de técnica legislativa que revise cumplimiento de requisitos, en ese plazo deberían retirar las firmas, no después de que se inició, porque es un desgaste que ya se está haciendo por parte de la función legislativa y hay gastos que se están generando, y lo propio para lo que significa el desistimiento de las acciones políticas, de los juicios políticos, porque esto da inclusive para corrupción, Freddy, y esto es gravísimo. Una persona amenaza a un funcionario con seguirle un juicio político y después parece que tras tiendas llegan a acuerdos, llegan a arreglos, y de la noche a la mañana sin ningún justificativo retiran firmas, desisten de juicios. Eso da precisamente lo que decían mis colegas Ramiro y Rafael, da desprestigio a la Asamblea. Eso le hace que baje su calidad de legisladores y de la facultad de fiscalizador. Tenemos que ser serios. Si se piensa en el país, debe ser en el país, no pensando en organizaciones políticas ni en los intereses personales. Por lo tanto, cumplamos lo que dice la ley, lo que siempre he dicho yo, no hay necesidad de salirse del marco legal, solamente respetemos, pero sí hemos planteado como unas 12 artículos de reformas a esta ley y aspiro que yo ya fui a sustentar eso en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que le dan la agilidad al tema de estas reformas para efectos ya que de los próximos periodos legislativos tengan claridad cuál es la labor del asambleísta, no ir a desestabilizar, sino aportar a la construcción de un Ecuador en donde encuentre respeto a las instituciones, respeto a los derechos de los ciudadanos. Se ha hecho realmente uso y abuso de algunas normas en la ley orgánica de la función legislativa, pero yo le consulto a Rafael, ya para terminar el análisis de este tema y pasarnos a otro, si este es un tema de reforma legal como lo está planteando Pedro Velasco, hacer más concreta la participación o la capacidad del legislador en estos temas que, como él lo ha descrito muy bien, se prestan inclusive para temas de corrupción o atañe más a la calidad de los asambleístas que llegan a la asamblea, el conocimiento, su formación cívica, ética, o es cuestión de leyes, Rafael Dávila. Perdón, ese es un muy buen punto, Freddy. Mire, las reformas legales siempre serán necesarias y siempre serán importantes, pero siempre serán insuficientes. No es absolutamente suficiente que tengamos una ley bien redactada, adecuadamente aprobada. Luego viene lo fundamental, ¿no? Es el comportamiento humano. Las leyes son una herramienta. Yo suelo citar un ejemplo, Freddy. Es como un bisturí. Un bisturí en manos de un cirujano es una herramienta para salvar vidas. Pero un bisturí en manos de un criminal es una herramienta para destruir vidas. Entonces las leyes son una herramienta que debe ser bien utilizada. ¿Por quién? Por las manos de ese actor que debe actuar, como usted bien decía, con sapiencia, con honestidad, con competencia, y debe hacer buen uso de esas herramientas. Entonces hoy, evidentemente, la Asamblea ha exagerado, yo creo que ha pasado límites de sensatez al convocar a los ministros de manera reiterada, de manera abusiva, a la Asamblea Nacional. ¿Y por qué? Porque es parte de una estrategia. Es una estrategia en estos momentos de tensión electoral, en estos momentos de apuros electorales, en estos momentos de buscar a como dé lugar desgastar aquel que los sondeos muestran con claras posibilidades de triunfar, y cómo hacer que yo gane más protagonismo poniéndome del lado de las demandas populares. No se hace esto aquí, no se ha tapado el hueco en la vía allá, no funcionan los instrumentos en el hospital X. Entonces se ponen de ese lado buscando el protagonismo en momentos previos a las elecciones. Me parece que es el momento de, yo diría,
de llamar la atención al interior de la Asamblea y buscar ese equilibrio, de decir, señores, podemos pedir información, pero hagámoslo con los límites que manda la sensatez, la prudencia, el buen accionar, el buen actuar de una Asamblea Nacional, que está, obviamente, en el comportamiento del ser humano, del asambleísta. Como en la Asamblea hoy priman los intereses electorales de un grupo, del otro grupo, quizás podemos pedirle al gobierno, y creo que ayer hubo una apertura, porque, a ver, yo le digo, hace 2 días, Freddy, escuchamos que el presidente de la República había prohibido que sus ministros asistan a la Asamblea Nacional, ¿no? Esa fue la noticia. Pero ayer yo le escuché al viceministro, Esteban Torres, decir que aquellas convocatorias técnicas, llamó él, sí van a acudir a la Asamblea Nacional. Entonces ya no fue una posición tan radical como la que escuchamos hace 2 días. Y yo me alegro, porque entonces va a quedar en el buen criterio del gobierno, que no debería ser así, pero la Asamblea no está cumpliendo con ese buen criterio, de decir, a ver, estas peticiones sí se contestan, estas comparecencias sí se atienden, pero vamos a ponerle un límite y vamos a permitir que también los ministros puedan cumplir sus funciones y no vamos a caer en el juego de los grupos opositores que están buscando, yo digo, prebendas electorales en estos momentos previos a la campaña. Y va a ser un juego de un tire afloja para encontrar ese equilibrio, porque más allá de cualquier reforma legal pasa por el comportamiento del ser humano. Seguro que sí, son las 8:06 a.m, es la revista de Opinión Democracia. Dialogamos con Ramiro Vela, Pedro Velasco y Rafael Dávila, los 3 asambleístas independientes. Analizamos la coyuntural decisión del gobierno de impedir o de no permitir que sus ministros atiendan los llamados de la asamblea, argumentando que es una estrategia de desgaste de grupos de oposición al gobierno. Aquí tanto el ejecutivo como el legislativo tienen la razón, habrá que ver cómo se dan las cosas, pero hay una amenaza de por medio, que es que si no viene el legislador a rendir cuentas a los legisladores, un ministro no acude a rendir cuentas a los legisladores, pues puede significar eso un pretexto para un juicio político, y ya tenemos varios en lista. Está aquí con nosotros Ramiro Vela, que es miembro de la Comisión de Fiscalización, que sabrá decirnos cómo está el calendario de pedidos de juicio político, asambleísta. Bueno, yo voy a empezar diciendo, y quería hacer una acotación, porque Pedro Velasco, mi colega, había tocado el tema del retiro de firmas de 3 juicios políticos, y él decía, la Comisión de Fiscalización archivó. Está bien lo que dice Pedro. Primero, fue por una mayoría. No todos los asambleístas votamos a favor de eso, pero en democracia es la mayoría. Pero para archivar eso nos basamos, o para que archiven eso, la Comisión de Fiscalización, para conocer eso, hubo necesario un informe jurídico que vino desde el CAL, desde el Departamento Jurídico de la Unidad de Técnica de la Asamblea, que recomendaba eso porque el CAL había recibido el retiro de las firmas masivas para esos juicios políticos. Entonces, no es que la Comisión de Fiscalización de la noche a la mañana dijo vamos a archivar estos 3 juicios. Se basó en un informe del CAL. Un informe jurídico y además una resolución del CAL. Ahí hay que ser muy claros. Y quienes retiraron esas firmas, que concuerdo con Pedro, es totalmente ilógico que vos retires una firma de quienes inclusive causaron la muerte cruzada, porque eran ministros del gobierno de Guillermo Lasso, por los cuales inclusive llegamos al momento histórico de la muerte cruzada. Pero eso ya tendrá que juzgar la ciudadanía, y también en algún momento de manera legal. Para mí era ilógico, yo voté en contra. Ahora, el de los juicios políticos tenemos hasta febrero ya. Con eso le digo todo. Ya prácticamente tienen calendario hasta el día de las elecciones. Prácticamente esta asamblea no alcanzará a tratar los juicios políticos. Y se han anunciado juicios políticos que no han sido presentados. Esa es otra cosa. Una cosa es que digan, yo en la comisión tal voy a llamar a tal ministro a juicio político. Si ahí no está lo que decía Pedro Velasco, amenazan con juicio político. Correcto. Hacen arreglos debajo de la mesa y después se olvidan de ese anuncio. Una cosa es anunciar un juicio político y otra es presentarlo. Presentados. Estamos con el juicio de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ahora mismo.
Claro. Ahora mismo estamos en el proceso de pruebas de cargo y de descargo, son 15 días. Como la Asamblea sale a receso el 19, se interrumpen los plazos, así dice la ley de la función legislativa. Volveremos el 3 de septiembre y el 4 de septiembre la ministra tendrá que concurrir ya a la Comisión de Fiscalización y tendremos prácticamente esos 10 días de sustanciación. Si luego viene el informe, luego conoceremos si avanza o no. Luego tenemos el juicio de la ex ministra de Energía, Minas. O sea, el juicio sería a finales de septiembre. Ese juicio estará terminando por el más o menos el 12-15 de septiembre, ¿sí? En la Comisión de Fiscalización. Luego pasa al Pleno con la recomendación o no de conocerlo, pero así es. Luego viene el juicio político de Andrea Robo, exministro de Energía, Minas y Electricidad, que usted ya conoce todo lo que pasó con ella. Luego está calificado el juicio del juez de la Corte Electoral, me parece que es Montalvo, no recuerdo en este momento el nombre. Luego viene el juicio del consejero Guarderas, que también ya está establecido, y luego otro juicio también en el tema electoral. Más ministros de este gobierno en ese orden no están planteados. Luego viene el juicio del ministro Manrique, exministro del Ambiente del gobierno de Guillermo Lasso. Yo me comprometo hoy a pasarle, porque justamente mi equipo me pasó ayer, el detalle completo de estos juicios, que cambió totalmente por dos circunstancias. Primero, acuérdese que está pendiente el juicio de la fiscal, porque eso me han preguntado mucho. Está suspendido, ¿no? Está suspendido a esperas de que termine su proceso de embarazo. E inmediatamente yo le aseguro que da luz hoy y mañana los de Revolución Ciudadana ya le están presentando que venga al juicio político. Así que eso podría cambiar absolutamente todo el calendario. El periodo de gestación de la señora fiscal no lo conocemos para poder más o menos saber si será esta asamblea a la que le corresponda o será la próxima. Correcto, y como yo le he manifestado, según el cálculo y el cuadro que yo he hecho, ahorita tenemos juicios hasta finales de febrero. Es decir, tendremos elecciones, volveremos a elecciones, ya conociendo quiénes van a estar nuevamente en asamblea o quiénes son los nuevos asambleístas, y todavía tendremos juicios políticos. Y también sé que se van a volver a presentar estos 3 juicios políticos que se los bajaron por el retiro de firmas irresponsable de asambleístas que no le han dado la talla al país. Van a ser nuevamente presentados con otras firmas. Claro, siempre que alcancen hasta el año después de haber dejado el cargo estos ministros. Por eso lo están haciendo en este momento. Yo inclusive estoy de acuerdo y he firmado. El país se quedó prácticamente quebrado. Este gobierno cogió con deudas increíbles internas, GATS, salud, educación, sueldos. Acuérdense que a diciembre no teníamos para pagar sueldos. El gobierno no tenía para pagar sueldos. Y resulta que uno de los juicios políticos que se lo bajaron, retirando firmas, era el exministro de Finanzas, cuando él dejó al gobierno prácticamente en iliquidez, dejó sin poder mover absolutamente nada. Entonces, ese juicio se lo bajaron y ese juicio se va a reactivar porque alcanza el tiempo todavía. Ahora, asambleísta Velasco, se juega, aquí hay evidencia, como usted lo dijo, se juega con el control político, facultad que tiene la asamblea respecto del Ejecutivo, me refiero a los ministros y demás funcionarios. Ya tenemos un calendario hasta febrero. ¿Se cumplirán estos juicios políticos o estarán al vaivén de las necesidades electorales con esta firma, retiro de firmas, cambio de orden de los diferentes juicios políticos planteados, a pesar de que lo establece con claridad la ley orgánica de la función legislativa? Aquí no se respetan esas normas. Estimado Freddy, lo manifestado por el colega Ramiro, el calendario que está supuestamente calculado hasta el mes de febrero del año 2025 es totalmente incierto. Si ya pasó hace poquito que hubiesen tomado en cuenta cuánto dura aproximadamente entre un mes y medio, un mes 45 días cada trámite de juicio político, eso significaba que iban a llevarse casi más de 5 meses en el trámite de los 3 juicios políticos que, sin tener facultad, los retiraron, porque eso no está en la ley orgánica de la función legislativa, y por más informe jurídico que haya llegado, ese no es vinculante. Eso hay que tener claridad. Es solamente un informe referencial, porque en derecho público solamente se hace lo que está escrito, lo que le faculta, no lo que no está escrito, y en ninguna parte de la ley dice retiro de firmas y peor, desistimiento de procesos. Por lo tanto, este calendario no sabemos
si es que a futuro, después de unos meses, viendo cómo va el proceso político, vayan a ir eliminando algunos de los que estaban anunciados como juicio político y se retiren nuevamente firmas. Así es que esto va a depender mucho de lo que también establece que una vez terminado un trámite de un juicio político al interno de la comisión, aboca conocimiento de otro. No puede abocar conocimiento mientras no haya terminado totalmente un juicio político. Y también hay que recordarles que están pendientes también juicios políticos suspendidos a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Están suspendidos por el tema de los procesos electorales que han sido tan asertivos en hacerlos coincidir. Terminaban un proceso político de elecciones, inmediatamente se activaban para convocar al siguiente y los coincidió con el tema de muerte cruzada, con gobiernos, elección de gobiernos autónomos descentralizados, es decir, vienen en esa línea y por lo tanto no se pueden activar porque la ley lo prohíbe mientras estén en proceso electoral convocado de que sean sometidos a este control político. Así es que al de la señora fiscal, que aspiro que este no se ha tramitado en esta actual legislatura porque ya se ha evidenciado por ciertas organizaciones políticas que aquí hay una persecución clara, una persecución en contra de quienes luchan por sancionar y otros pretenden garantizar impunidad. Por lo tanto, aspiro de que esto se prolongue ahí sí, hasta que haya una verdadera integración de una asamblea con responsabilidad y con conciencia ciudadana y de país. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, porque en la asamblea todo es impredecible. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, pero en la asamblea también miramos lastimosamente que se defienden a situaciones como las de Wilman Terán, en donde la mayor parte votamos precisamente para censurarlo, pero otro sector lo defiende, supuestamente es el adalid de la justicia, es el adalid de la defensa de los valores, de los derechos humanos. Así es como se maneja la asamblea. En la asamblea se toman resoluciones para juzgar las acciones que pasó en Venezuela, de un fraude tan evidente que el mundo entero lo ha condenado. Para ciertos sectores políticos que defienden, aparecen como que el régimen del gobierno de Venezuela es el más democrático, es el más transparente, el que tenemos que respaldarlo y nos quieren llevar a esos modelos. Así es como se manejan temas intrascendentes en la asamblea. Se defienden a otros sectores y se perjudica a nuestro país. Se defiende las acciones legales que se demandan a nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el caso de la Embajada de México, en perjuicio de nuestro país. O sea, esos son los temas que deberíamos nosotros también analizarlos y no, lastimosamente, pretender siempre llegar hacia la impunidad. Así es, los temas fundamentales, trascendentes, o no se los trata o se los trata con muy poco rigor, y en cambio se da mucha atención a temas intrascendentes. Ha sido, por ejemplo, criticado el Día del Gamer, que se puso en la agenda y que no dista mucho del Día del Bizcocho. No sé si estoy pecando de ignorante, pero hay muchas tareas pendientes por parte de la Asamblea Nacional como para ocupar tiempo en temas como este, asambleísta Dávila. Sí, desafortunadamente, Freddy, en la Asamblea se da también un espacio excesivo al conocimiento de proyectos de resolución. Permanentemente se está pidiendo cambio en el orden del día para tratar un tema, otro tema que son del interés coyuntural de algún asambleísta. Y la Asamblea ha caído nuevamente en ese juego de la intrascendencia, ¿no?, que ocurría también en el pasado y que ya fue claro el cuestionamiento de la sociedad, del país, del pueblo ecuatoriano, pedir a la Asamblea que realmente se interese en los temas de fondo del Ecuador. El Ecuador tiene problemas muy graves, la situación económica, la situación fiscal sigue siendo grave, obviamente originada en un gobierno que despilfarró los recursos del país de manera desmedida, un gobierno que le sobreendeudó al país a niveles estratosféricos, que entregó un país, me refiero al gobierno de la Revolución Ciudadana, al gobierno del correísmo, que entregó el país con una deuda pública que superaba los 70.000 millones de dólares, contabilizando todo lo que hay que contabilizar. Recuerde usted que en ese gobierno
las ventas anticipadas de petróleo no se contabilizaban como deuda, ¿no? Los retiros de dinero del Banco Central del Ecuador no eran contabilizados como deuda. Los aportes al Seguro Social no eran contabilizados como deuda. Pero si uno hace las cosas correctamente, se percata de que aquel gobierno entregó un país con un nivel de endeudamiento desmedido, y no solo eso, sino que además ese nivel de endeudamiento tenía buena parte de su origen en un gasto público enorme, ¿no? El gasto público del país había disparado del 20% del PIB aproximadamente en el año 2006 al 2017 superó el 40% del PIB. Es un gasto público que es insostenible para la sociedad ecuatoriana y que genera déficit permanentes. Mire lo grave que es que todos los años el Ecuador tenga déficit de 4.000, 5.000, 8.000 millones de dólares. Entonces, si mira, cada año nos falta dinero, cada año hay que refinanciar deudas, conseguir más endeudamiento, es una bola de nieve que se agrava. Y en lugar de preocuparnos con un sentido de responsabilidad, de sensatez, de prudencia por el futuro del país, estamos lamentablemente concentrados en buscar el protagonismo del momento, en buscar el proyecto de resolución con el cual llego a mi provincia a decir, miren, yo planteé en la asamblea, aquí tengo una resolución, y la asamblea pierde horas en proyectos de resolución que no atacan, no enfrentan los problemas de fondo del país, como es el tema de la economía, los temas de la seguridad que tanto demanda el país. Es un imperativo que la asamblea concentre sus acciones en los temas que interesan al país, pero hace falta un alto espíritu de responsabilidad, un sentido de responsabilidad para tener claro qué es lo que el país necesita de fondo, qué es lo que el país necesita en el mediano y en el largo plazo. Seguro. Y empezar a tomar decisiones que sienten las bases de un país más ordenado, de un país en el que se puede invertir con facilidad, con apoyo, que genere fuentes de empleo que tanto adolece y que tanto angustia a la población. Pero nos vemos permanentemente intervenidos, digamos así, por los apuros electorales, por los cálculos electorales del momento, y eso ocasiona el desgaste que sufre la Asamblea Nacional. Lamentablemente es así, tenemos 2 minutos finales y quisiera utilizarlos para empezar con Ramiro Vela. Se van de vacancia los legisladores. En la práctica, este es el último día laborable de la asamblea, digamos, in situ, porque luego se van a sus respectivas provincias, y el día lunes empieza la vacancia hasta el 3 de septiembre. Coincide con este momento preelectoral importante de primarias, y volverán con una agenda que debe apuntar a dónde, asambleísta Ramiro Vela. A lo que han dicho mis compañeros, temas realmente importantes. Mire, por ejemplo, y permítame en el espacio, tengo 3 proyectos de ley que me parecen y que muchos han apoyado. El hecho de bajar el gasto de los eventos públicos, de los conciertos, de los eventos internacionales, de los GATS. Hemos propuesto eso, pero no es importante. Más importante es el Día del Gamer, claro, porque lo presenta el presidente de la Asamblea. Él mismo lo presenta, él mismo lo defiende y él mismo lo aprueba con su mayoría. Él mismo lo pone en el orden del día. Él mismo lo pone en el día, pero los otros temas no son importantes. El otro proyecto que tengo, que lo está aplicando inclusive ya el Ministerio de Educación, el tema de que vuelva la ética, los valores, la educación financiera, la educación vial y la educación de género en las escuelas. Ya lo está aplicando inclusive parte de mi proyecto el Ministerio de Educación, porque se lo presenté. Tengo el respaldo de ellos, pero no es tan importante. Pedro Velasco ha hablado de unas reformas buenas y que son necesarias para el juicio político. Es decir, hay temas realmente de primera línea que deberían estar en la agenda de la Asamblea, pero no. Resoluciones para declarar. En emergencia está declarado Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, todas las provincias. Y cada vez los asambleístas dicen, es que mi provincia falta en declarar emergencia. Exhortos además que el presidente no los hace caso.
porque son exhortos, carecen de un tema de imposición. Claro, no son llamados de atención. Así es. Pero en eso pasamos horas y horas y cambios de orden del día, y porque hay un hueco acá, que para hay un video acá. Y claro, el presidente ha pecado, digo yo, hasta de democrático, claro, con el grupo de la mayoría actual, y eso se pone en los órdenes del día. Hay veces que tenemos sesiones seguidas, 9 de la mañana y 11 de la mañana, 2 de la tarde no acabamos la primera, porque se cambió todo el orden del día. Entonces, la Asamblea tiene que tener más responsabilidad y hacer lo que tiene que hacer. Perfecto, le queremos agradecer a Ramiro Vela. Vamos con Pedro Velasco. Pedro Velasco, a lo mejor, si es que el Partido Social Cristiano candidatiza a Henry Kronfle a la presidencia de la República, seguramente vuelven los legisladores de la vacancia y se ven abocados a esta noticia. ¿Cómo se debería resolver esto? Las organizaciones políticas, como bien lo manifestaba Freddy en estos días, van a definir sus candidaturas tanto a presidencia, vicepresidencia de la República, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos, y eso como que va a mover el tablero también a nivel de la legislatura. Dentro de ello, las autoridades, me imagino que con el legítimo derecho que tienen, actualmente podrían estar postulando por algunas de esas posibles candidaturas. Se anuncia que el presidente de la Asamblea podría postularse para la presidencia, dependiendo de lo que resuelva su organización política. Más allá de los nombres o de estos movimientos que legítimamente pueden darse, yo pienso que la Asamblea no debe estar marcada su trabajo ni su agenda por temas coyunturales políticos, para nada. Al inicio se anunciaba de que iba a manejarse una agenda legislativa por el bien del país. Se hablaba de los acuerdos de gobernabilidad, de los entendimientos también por el bien del país. Pero lamentablemente ya no tienen credibilidad, lastimosamente, ciertos sectores y ciertos actores políticos, porque de lo que se dice a la praxis dista muchísimo, se dista bastante. Hay un tramo y un trecho bastante difícil de recorrerlo. La agenda legislativa debe marcarse precisamente por temas prioritarios, por temas fundamentales. Deben priorizarse los temas sociales. Ahí tenemos leyes como las reformas al Código de Trabajo, de que data desde 1938 y que solamente ha recibido parches, que está quedado ahí. Un nuevo código es necesario, es urgente, fundamental. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia necesitamos actualizarlo urgente para evitar que se siga vulnerando sus derechos. Necesitamos tramitar leyes que ayuden a garantizar el acceso a la educación. El tema del acceso a un trabajo, que es lo más preocupante del país. Si usted pregunta a los ciudadanos del Ecuador, se desesperan, jóvenes, señoritas, adultos, de que no tienen opción de trabajo. Y eso creo que es importante y no se le da la trascendencia. Por lo tanto, una agenda legislativa debe ser ese marco de una línea de comportamiento y de compromisos, es decir, vamos a ir aprobando cada mes este tipo de leyes sociales, económicas, del área ambiental, del área de minería, todo lo que el país requiere. Pero mientras estemos en estos exhortos y resoluciones a los que se refería el colega Rafael Dávila, lastimosamente estamos, creo que, rompiendo récords. Y hay que hacer una revisión, porque creo que ningún parlamento del mundo, ninguna asamblea del mundo ha de tener tantos exhortos y tantas resoluciones que a la postre no significan absolutamente nada. Por lo tanto, hay hoy ese compromiso de que la agenda tiene que ser tratada con absoluta responsabilidad y seriedad, y debería ser esa la tónica siempre de todos los legisladores, independientemente de sus intereses personales o coyunturales que pueden tener asidero, pueden ser legítimos, pero siempre hay que pensar en los intereses del país. Rafael Dávila, su reflexión final en estos 60 segundos que nos quedan, por favor. Gracias, Freddy. No, yo coincido con el planteamiento de mis colegas. Freddy, hay temas muy importantes para el país que la Asamblea no lo está tratando con la urgencia que debería. Mire, yo presenté un proyecto de ley de reforma al COTAD para poner una limitación al gasto corriente de los GATS. Y es curioso, fíjese usted, porque ya el COTAD señala que los GATS, municipios, prefecturas, no deben destinar más del 30% de su presupuesto a gasto corriente. Pero eso no se lo cumple. En la práctica, buena parte del gasto corriente se lo disfraza como gasto de inversión. Son vericuetos contables, ¿no? Yo he planteado un proyecto de ley
para ponerle un límite al gasto en remuneraciones. Los GATS, como el gobierno central, están saturados, están inundados de gasto corriente en desmedro de la inversión pública, de la obra pública, que es lo que realmente mejora la calidad de vida de la población y genera fuentes de empleo productivas. Estos temas, que son realmente importantes para el país, han sido desplazados por las urgencias del momento, por ese afán, esa obsesión de sacar resoluciones cambiando el orden del día, que le hacen perder demasiado tiempo a la Asamblea y que desplazan a un segundo plano los temas realmente importantes del país. ¿Qué está pasando en el país con la inversión privada, tan necesaria para generar progreso y desarrollo? Hay las condiciones para promover la inversión en el país, inversión nacional, inversión extranjera. Analicemos esos temas y enfoquémonos en esas reformas que se tienen que hacer. Ojalá la Asamblea pueda finalmente comprender las urgencias que tiene el país, no sus proyectos políticos, que no son las urgencias del país, ¿no? Y pasar a segundo plano los intereses políticos coyunturales del momento, del partido, y poner los intereses nacionales en el primer lugar de la agenda y de la concentración de nuestro trabajo. Lamentablemente me temo que organizaciones políticas con una representación numerosa en la Asamblea abogan por sus intereses de grupo particulares y no les interesa conectarse en lo más mínimo con las urgencias nacionales, que bien usted las detalla, el legislador Dávila, y que los ecuatorianos aspiraríamos a que exista un trabajo serio, dedicado, profesional, técnico de la Asamblea, pero lamentablemente no es así. No nos cansaremos de señalarlo, puntualizarlo, esta deuda enorme que tiene la Asamblea, con la excepción del caso, por supuesto, de asambleístas que llegan a ocupar una curul para proponer, para ser propositivos, para legislar, para fiscalizar con responsabilidad. Quiero agradecer a Ramiro Vela, que ya abandonó nuestros estudios, tenía otro compromiso, a Pedro Velasco y Rafael Dávila, asambleístas independientes que han participado con nosotros dándonos su punto de vista. Muchas gracias, asambleístas. Muchas gracias a usted. Buenos días, Fred. Buenos días. Muchas gracias. Un excelente día. Buenos días, asambleístas. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y retornaremos para conversar con César Vázquez. Él es el secretario de la CENESID, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Cultura. Vamos a analizar con él la administración que pasa a cargo de CENESID del edificio que perteneció a UNASUR. Vamos a hablar sobre la evaluación a institutos superiores y también la entrega de becas para jóvenes de sectores excluidos. Son algunos de los temas que tenemos sobre la mesa para conversar con César Vázquez. Lo haremos después de la pausa. Volvemos en instantes. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Atención, conductores inteligentes. ¿Buscas un auto que combine innovación